vamos a recordar un poco lo que ya estuvimos viendo de expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras y de números en cada término, separadas por distintas operaciones algebraicas, por sumas, por restas, multiplicaciones, divisiones, por las operaciones que ya conocemos. En una expresión algebraica no necesariamente tengo que tener la misma variable, es decir, la misma letra, pueden cambiar. De hecho, por ejemplo, 2x más 1 sobre x más 5 también es una expresión algebraica, ¿sí? Dentro de cada expresión, en cada término vamos a encontrar una parte literal, que es el número con el exponente, y el coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña a la parte literal. Específicamente de las expresiones algebraicas vamos a ver los polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas. ¿De qué forma? De a por x a la n, más b por x a la n menos 1, más c por x a la n menos 2, así sucesivamente según la cantidad de términos que tenga, hasta finalmente llegar a un término independiente, que en realidad el término independiente no es más que la multiplicación de un número por x a la 0. Como nosotros sabemos, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, cualquier número por 1 termina siendo ese número. Es por eso que en el caso del término independiente no hay letra y exponente. Vamos a recordar que para poder nombrar a los polinomios, si tienen un único término, por ejemplo 2x al cubo, vamos a llamarlos monomio. Si tienen dos términos, por ejemplo 2x al cubo más 5x, los vamos a llamar binomio. Si tienen tres términos, 2x al cubo más 5x más 4, trinomio. Y así sucesivamente, cuatrinomio o polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos. A su vez, las expresiones también las podemos clasificar de la misma manera, según la cantidad de términos que tengan, es el nombre que reciben. Ahora, específicamente, vamos a venir acá y vamos a recordar que si nosotros tenemos 2x al cubo más 5x más 4, como el ejemplo que teníamos recién, el número que no tiene letra, como dijimos anteriormente, el que tiene en realidad un x a la 0, se va a llamar término independiente. En este caso, nuestro término independiente es 4. Decimos el número que no tiene x o que no tiene letra. Después, vamos a encontrar el grado de un polinomio. El grado del polinomio es el numerito, ¿sí?, al que la x está elevado mayor. Es decir, en este caso la x está elevada al cubo. En este caso la x, cuando no hay nada, todos sabemos que acá arriba hay un 1. Y en este caso directamente no la tenía, pero sabemos que hay un 0. Entonces, ¿cuál es mayor de todas las potencias? El 3. Entonces el grado es grado 3. Y finalmente también vamos a analizar de los polinomios el coeficiente principal. Como dijimos anteriormente, todos estos son coeficientes. El 2, el 5, incluso el 4 son coeficientes de las variables. Pero ¿cuál es el principal? El coeficiente principal es el número que se encuentra con la x que le dio el grado. Es decir, la x que le dio el grado al polinomio fue esta, x al cubo. Bueno, entonces el coeficiente principal es el 2, es el que se encuentra con esa x. Bien, por otro lado, vamos a recordar también que en las expresiones algebraicas y en los polinomios, tanto para acomodarlos, ordenarlos y completarlos, por ejemplo, vamos a poner 2x más 5x al cubo menos 4. Ahí tenemos un trinomio que queremos completar y ordenar. Completar y ordenar.
ordenarlo? Para ordenarlo primero vamos a decir que tienen que estar todas las x con sus exponentes de mayor a menor. Primero identificamos la x mayor, es x al cubo. Entonces de ahí para abajo tienen que estar todas. Y ordenar y completarlo es, cuando hay alguna x con su exponente que no se encuentra, la tengo que agregar y completar con 0. Es decir, vamos a empezar con 5x al cubo, que es la mayor. Después, ¿x al cuadrado tenemos? No. Entonces completamos. Más 0x al cuadrado. ¿X a la 1 tenemos? Sí, es este. Entonces completamos. Más 2x o x a la 1, que es lo mismo. Y después, ¿el término independiente está? Sí, menos 4. Y ahí tenemos nuestro polinomio ordenado de mayor a menor, es decir, 3, 2, 1, 0, y también completo, porque este término no estaba y nosotros los agregamos. Completar y ordenar nos sirve para cuando después resolvamos operaciones más complejas, que no va a ser el caso de esta primera parte y esta primera evaluación. Bien, hasta acá ya estamos con lo básico que tenemos que saber de polinomios. Otro detalle importante para aclarar, que han aparecido preguntas sobre eso, es ¿qué pasa cuando yo tengo un polinomio de esta forma? ¿Cuál es el coeficiente de la x? O mejor aún, si este hubiera sido así, ¿cuál es el coeficiente principal de este polinomio? Bueno, el coeficiente principal, cuando no hay nada, pero sí está la variable, es decir, cuando sí está la parte literal, es 1. Solo va a ser 0 cuando directamente no esté. En este caso no estaba x al cuadrado, por eso era 0. Pero en este caso el x a la quinta sí está. Entonces el coeficiente es 1. Pero acá no hay término independiente. Entonces acá sí, siempre y cuando no hay término independiente, para completar, tengo que completar con 0. Bien, ahora vamos a pasar a la suma y a la resta. Para sumar y restar, tenemos que recordar los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que comparten la parte literal. Por ejemplo, 2a a la quinta más 5a al cubo menos 3a. En este caso, tenemos a a la quinta, vamos a agregar más a al cubo. Tenemos a la quinta y no hay otro a la quinta. Tenemos menos 3a y no hay otro menos 3a. O sea, no hay otro con a. No importa el coeficiente. Lo que me importa es el exponente. El a a la 1, el a a la 5. Pero sí tenemos 5a al cubo y tenemos a al cubo. Los dos tienen la misma parte literal. Es decir, que estos dos son términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que se pueden sumar y restar. En este caso, los tendría que agrupar. Es decir, 2a a la quinta. ¿No hay otro con a la quinta? Lo vuelvo a escribir. Menos 3a. ¿No hay otro con a sola? Lo vuelvo a escribir. En cambio, estos dos, como son semejantes, los voy a agrupar. Acá tengo 5 de estas a al cubo. Y acá dijimos anteriormente que como no hay ningún número, hay un 1. Entonces acá tengo 5 y acá tengo 1. El signo que hay adelante es un más. Entonces la sumo y me van a quedar 6a al cubo. No se suman los exponentes, ¿sí? Esto es suma y resta, sigo manteniendo la cantidad, o sea, la parte literal mantiene igual, lo único que varía es la cantidad. Otro ejemplo, 3ab menos 5ac más 4ab menos 2ab. En este caso, el único que no tiene coincidencia
es menos 5AC. Entonces, menos 5AC lo vuelvo a escribir. 3AB, 4AB y menos 2AB. En este caso los tres son iguales. Entonces sumo los coeficientes. 3 más 4 menos 2. 3 más 4 que me da 7. 7 menos 2 que me da 5 positivo. Entonces más 5AB. Un detalle a tener en cuenta es que es lo mismo decir 3AB que más, por ejemplo, 7BA. AB y BA son lo mismo, porque acá en el medio todos sabemos que hay una multiplicación y la multiplicación es distributiva. El orden de los factores no altera el producto. A por B es lo mismo que B por A. Entonces, estos dos también son términos semejantes. Los puedo sumar y me da 10AB o 10BA. Es indistinto, lo escribo de cualquiera de las dos maneras. Ahora, específicamente vamos a la parte de multiplicación y luego de división. En el caso de multiplicación y división, en la explicación que les dimos era mucho más compleja de lo que nosotros por el momento vamos a ver. Para la multiplicación, tenemos que recordar primero las propiedades de las potencias de igual base. Cuando nosotros teníamos a la quinta por a al cubo. ¿Recuerdan? La base era la misma, entonces la a se mantenía y lo que hacíamos era con las potencias sumarlas. Entonces 5 más 3 es 8. A la quinta por a al cubo es lo mismo que a la 8. Ahora entonces, vamos a poner un ejemplo de multiplicación con coeficientes. 5b al cubo por 3b. En este caso, lo primero que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes. Los coeficientes se multiplican entre sí. 5 por 3, que me da 15. Y luego, acá si no hay nada, sabemos que hay un 1. Las bases las tengo que multiplicar de esta forma. Es la misma, entonces mantengo la misma letra y 3 más 1 y me queda 15b a la cuarta. De otra forma podría suceder que yo tenga 5a al cubo por 2b. En este caso, las bases no son iguales, entonces no puedo aplicar esta propiedad. Pero sí se pueden multiplicar de igual forma. Los coeficientes siempre los voy a poder multiplicar. 5 por 2, que me da 10. Pero ahora, como A y B son distintas, mantengo las mismas letras. A al cubo por B. Como son distintas letras, no se pueden multiplicar, se mantiene. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que yo tenga 5ab al cuadrado por menos 2 al cubo b? Por ejemplo, podría suceder. Entonces, voy de nuevo a lo mismo. Los coeficientes se multiplican. 5 por menos 2 me da menos 10. Y ahora acá voy a multiplicar cada uno con el suyo. Acá tengo a y acá tengo a al cubo. A a la 1 y a al cubo, sumo los exponentes, me queda a la cuarta. Y acá tengo b al cuadrado y b, 2. Y acá si no hay nada y un 1, son 3. Entonces de b son 3. Ahora, otra posibilidad es tener 5a más 1 por 3a. En este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Como ustedes saben, la propiedad distributiva me está diciendo que este
este numerito va a multiplicar tanto a este como a este. Y en el medio van a quedar separados por el signo que corresponda. Vamos a empezar con el primero. 3a por 5a. 3 por 5 me da 15. Y acá es a la 1 y acá es a la 1. Entonces, 1 y 1 son 2. A al cuadrado. Bien, ahora, eran los dos positivos, por eso este término me quedó positivo. En este caso también son los dos positivos, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 por 1, 3. Voy a poner el más en el medio. Y este no tiene letra, entonces solo mantengo esta letra. Si este hubiera sido negativo, que lo voy a hacer acá al costado, 5a menos 1 por 3a, entonces en ese caso, cuando hago la distributiva, la primera parte me va a quedar igual, 3 por 5, 15a por a al cuadrado, pero ahora tengo que hacer 3 por menos 1, que me da menos 3, y le agrego la a. Hay que tener cuidado también a la regla de los signos que han aprendido el año pasado. Y finalmente, lo que nos queda es la división. En la teoría que les dimos de división estaba bastante más extenso. Vamos a simplemente dividir monomios. Entonces, para la división tenemos que tener en cuenta la misma propiedad, a al cubo dividido a al cuadrado. La a es la misma base, entonces la base la mantengo, y en este caso cuando era división, las potencias se restaban. 3 menos 2, 1. Entonces me queda a la 1. De esta misma forma, entonces resolvemos. Por ejemplo, 10x a la quinta dividido 2x al cubo. Primero vamos a hacer 10 dividido 2. 10 dividido 2, que me da 5. Y ahora tengo x a la quinta y tengo x al cubo. La base es la misma, entonces la mantengo y con los exponentes los resto. 5 menos 3 y me queda 2. Bien, otra cuestión que podría aparecer es 10x a la cuarta dividido 5. Sin parte literal. Lo mismo, hago 10 dividido 5 y esto me da 2. Y x a la cuarta, como no tiene con quién dividirse, mantengo x a la cuarta. Bien, eso es todo el repaso de expresiones algebraicas. Cualquier duda, ya saben. Saludos.